Tenemos una actualización importante en el uso de Power BI Desktop. El panel visualizaciones, que solía estar aquí a la derecha, ahora va a estar en la parte superior. Y esto es algo que ocurre a partir de la versión de marzo 2023 en adelante. Mi nombre es Julio Solano de Grow Up Data Analytics y voy a explicarte cómo lo puedes utilizar. Para este momento, en marzo 2023, todavía es una característica de versión preliminar, o sea, hay que ir a activarlo. Probablemente cuando estés viendo este video es algo que ya esté completamente implementado. Pero de momento tenemos que ir a activarlo en archivo, opciones y configuración, opciones, esperas a que aparezca la pantalla y buscas acá características de versión preliminar. Y esto es algo que se llama interacción en el objeto. Entonces lo activas, aceptar, te va a pedir cerrar Power BI Desktop, entonces confirmas acá, guardas cambios, lo cierras y lo vuelves a abrir. Bien, de esa forma entonces el panel ya no está a la derecha, está en la parte superior. Y bueno, como verán los usuarios de Excel, probablemente esto es muy similar a lo que ya tenemos en Excel. Pero bueno, como es en una página completamente nueva, voy a agregar acá una página nueva y acá ya nos sale el panel. Para agregarlo lo vamos a hacer desde aquí arriba. Por ejemplo, voy a agregar un gráfico de barras agrupadas. Simplemente hago clic y acá para agregar los campos tengo que venir a buscarlo acá. Como ves, tenemos este panel de formato y acá la parte de datos. Entonces vamos acá y aparecen acá todos los datos. Y bueno, en mi caso yo quiero agregar un resumen, por ejemplo, de ventas versus categoría de producto. Entonces, bueno, voy a buscar por acá en la tabla categorías y voy a agregar el nombre de la categoría. Lo puedo agregar con un check, como lo hacíamos antes, y se agregó acá, o también lo puedo arrastrar directamente al eje Y, al eje X, a la leyenda, etcétera. Y bueno, en este caso voy a buscar acá una medida de ventas y esto lo voy a agregar en el eje Y. Ok, entonces rápidamente tenemos el gráfico. Si yo muevo el gráfico por acá y desaparecen esas opciones, si quieres volverlas a ver, vas a ver que tenemos estos iconos acá en la parte superior. Entonces, si haces clic acá, vuelven a aparecer esas opciones. Y bueno, las opciones de ordenar, eso no cambia. Hasta aquí en los tres puntitos, por ejemplo, ordenar eje por ventas. Bien, aquí lo tengo ordenado de mayor a menor y puedes ir cambiando rápidamente el gráfico desde acá. Si lo intentas cambiar desde aquí arriba no va a funcionar. Por ejemplo, lo quieres cambiar a columna, lo que se hace es agregar uno nuevo, ¿ok? Para cambiar propiamente el objeto, por eso es que se llama interacción en el objeto, para cambiarlo lo haces desde acá y vienes y lo cambias acá, ¿ok? Quiero cambiarlo a columnas, quiero cambiarlo a una matriz, bien. Y bueno, también es bastante sencillo en realidad, muy parecido a lo que hacemos en Excel. Por ejemplo, si queremos agregar otro campo, digamos que el costo. Vamos a buscar por acá el costo, lo agregamos. Entonces igual, aquí tenemos dos opciones y se agregó la leyenda. Tenemos el título, la leyenda, el eje X, el eje Y. Bueno, si vienes acá a esta opción, al pincel con este más, aquí aparecen esos diferentes elementos del objeto. Entonces puedes quitarle, por ejemplo, la leyenda, ¿ok? Puedes agregarla fácilmente, un título, etcétera. Y bueno, esto lo podemos hacer más grande. Si quieres agregar más campos, ya saliste de acá, quieres agregar más campos, recuerda simplemente venir acá. O si quieres jugar con más opciones del formato, acá vienen las principales opciones para agregar campos y acá en el pincel vienen las opciones del formato. Si quieres agregar más opciones, haces clic acá y lo que hace es activarse esta opción del formato. Básicamente pasar de datos a formato. Y acá entonces puedes jugar con el resto de opciones. Si quieres hacer algo más específico, por ejemplo con la leyenda, entonces, bueno, primero la habías habilitado y luego puedes venir acá a seguir jugando con las opciones de la leyenda. Y vienen, bueno, una serie de opciones para moverlo a la parte superior derecha o para moverlo a cualquier lado. Bueno, vamos a dejarlo como está, superior izquierda. Bien, también con el título. Puedes marcar el título acá y antes para jugar con el título tenías que venir aquí al panel y cambiarlo desde acá. Ahora lo puedes hacer aquí directamente. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir que bebidas sigue siendo la categoría que genera más ventas, por ejemplo. ¿Ok? Puede ser algo muy rápido de hacer acá y como ves aquí se va cambiando de una vez, pero lo hice directamente en el gráfico. Si yo cambio acá este nombre y por ejemplo le pongo acá categoría, ¿ok? Entonces ya lo tengo. Si yo vengo a ver acá los campos, aquí no se cambió, aquí sigue siendo category name, pero en el gráfico se ve como categoría. Las líneas de cuadrícula, por ejemplo, las puedo marcar desde acá y presionar suprimir y las elimino, parecido a como se hace en Excel. El eje X, por ejemplo, si lo quiero desactivar, pues lo puedo hacer desde acá y desaparece el eje X. Si quiero quitar el título del eje X, eso, bueno, esto sí sigue siendo un poco extraño hacerlo así. Bueno, pero tengo que entrar primero a eje X, desactivar este título y bueno, ahora sí, cuando lo quito, ya sea de acá o de acá, desaparece todo. Puedo activar las etiquetas de datos para saber de qué se está tratando. Puedo marcar las etiquetas de datos y de pronto acá aparece de una vez la parte de las etiquetas de datos. Bien, esos son de los principales cambios que tenemos en estos visuales. Y bueno, puedes marcar acá y puedes darle formato acá en negrita y demás. Ok, aquí se va viendo aplicado inmediatamente. Algo que también cambió
es que dentro del panel de visualizaciones teníamos las opciones de Analytics. Si recuerdas, era un icono similar a una lupa. Y desde ahí podemos agregar líneas del promedio, de la mediana, del mínimo, el máximo, etcétera. Ahora eso está incorporado acá en el panel de formato. Entonces recuerda, si no es el panel de formato, lo buscas acá o vienes acá y haces clic en más opciones. Y en este caso buscaríamos las líneas de referencia. Estas líneas de referencia y las barras de error que vimos un poco más abajo, estas dos antes venían en ese panel Analytics. ¿Ok? Y bueno, probablemente otras opciones también. Vamos aquí a líneas de referencia y puedes agregar una línea. Y por ejemplo, bueno, le puedes cambiar el nombre acá, editar, digamos que esto va a ser el promedio de ventas. ¿Ok? Y entonces acá escoges el tipo de línea. Bueno, yo quiero una línea de promedio. ¿Ok? ¿El promedio de quién? ¿De ventas o de costo? Dejémoslo en ventas. Y acá ya se agregó. ¿Ok? Y por supuesto esa línea la puedes formatear acá, puedes darle otro color, puedes darle también otro estilo, otra posición, etcétera. Bien, y bueno, puedes activar también la etiqueta de datos. Bueno, todo lo que teníamos en el panel de Analytics, eso también lo puedes hacer desde acá. Bien, entonces, estas son algunas opciones que han cambiado, que es importante que las conozcamos un poco, pero que creo que lo hacen bastante más sencillo. Déjame en los comentarios también qué piensas, si te gusta más o no te gusta tanto. A mí personalmente me gusta bastante. Antes era un poco complejo o más lento estar buscando acá en el panel a la derecha. Aquí tenemos muchas opciones disponibles acá, las opciones más rápidas al menos, y eso lo hace sencillo de utilizar. Sin embargo, pues por otro lado, esto va a requerir que nos acostumbremos a utilizarlo, pero me parece bastante sencillo, ¿ok? Y bueno, como mencionamos al principio, si quieres agregar algo nuevo, vienes desde acá. ¿Ok? Entonces tienes agrupado ya por barras y columnas, líneas y áreas, muy parecido a lo que tenemos en Excel. ¿Ok? Entonces si quiero mi gráfico de líneas, simplemente lo agrego por acá y voy a las opciones de campos. Y entonces supongamos que igual voy a trabajar con mis ventas y voy a trabajar con la tabla calendario. Supongamos que voy a utilizar solo el mes. ¿Ok? Entonces agregamos solo el mes. Bien, y las ventas, porque no las agregué antes. ¿Ok? Entonces, muy rápido de hacer. ¿Qué se hizo el panel? Bueno, ya sabes, que lo agregas desde acá. Aquí ves los campos que estás utilizando. O acá para agregar y quitar cosas. CGI primario, CGI secundario. Dependiendo del tipo de gráfico, pues puedes ver otras opciones. Por ejemplo, en este caso tienes marcadores, que antes no lo tenías. Cuando yo me coloco aquí en marcadores y me paso acá a la parte de formato, ¿ok? Y estoy agregando aquí los marcadores, inmediatamente acá se activa. ¿Ok? Entonces aquí puedo ir a agregar otras opciones adicionales que tengo para los marcadores. Bien, y así podemos trabajar con las etiquetas de datos, con las etiquetas de serie, de pronto agregar otra línea y jugar ahí con las comparaciones, las líneas de cuadrícula que vimos antes las podemos también quitar si fuera el caso. ¿Ok? Bien, entonces rápidamente esas algunas de las cosas interesantes que tenemos con este nuevo panel. Probablemente van a haber muchas actualizaciones o pequeñas mejoras en esto, hay mucho por mejorar. No está activo para todos los gráficos, pero sí ya para muchos de los que tenemos. Y de igual forma podemos hacerlo explorar en profundidad, todo eso no ha cambiado. Bien, entonces voy a dejar este capítulo hasta acá, espero que me haya quedado un poco más claro de cómo utilizarlo, que te sea de valor y déjame en los comentarios también qué te parece. Se despide Julio Solano de Grow Up Data Analytics, te invito a suscribirte al canal y así te podemos avisar cuando tenemos novedades y también seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos.